En realidad ahora no soy pastoralista. Ahora me ocupo de animar una comunidad en Barcelona. Pero durante los 40 años vividos en Uruguay, ahí alterné la docencia en la universidad, en la facultad y la pastoral. Entonces me voy a inspirar mucho de aquello que he traído detrás. Uruguay, que es uno de los países, dicen, más laico y más laicista de toda América Latina. Ahí os he dejado un papelito para que no nos perdamos. En realidad quiero hablar de desafíos que ocurren en el intento de evangelizar la cultura de la posmodernidad. Ayer Moisés nos habló mucho de la modernidad y de paso también se veía lo que van haciendo, que es la posmodernidad. Ese sería mi tema. ¿Qué desafíos plantea? ¿Cómo podrían resolverse? Que mañana los teólogos nos van a ayudar mucho a eso, supongo. Claro. En primer lugar, parto de unas advertencias muy importantes de Pablo VI, el Evangelii Nuntiandi, que se refieren a evangelizar la cultura. Dice él, y tienen el texto ahí, el Evangelio, y por consiguiente la evangelización, no se identifican ciertamente con la cultura, y son independientes con respecto a todas las culturas. Sin embargo, el reino que anuncia el Evangelio es vivido por hombres profundamente vinculados a una cultura y culturas humanas. Independientes con respecto a las culturas, el Evangelio y la evangelización no son necesariamente incompatibles con ellas, sino capaces de impregnarlas a todas sin someterse a ninguna. La ruptura entre evangelio y cultura es, sin duda alguna, el drama de nuestro tiempo, como lo fue también en otras épocas. De ahí que hay que hacer todos los esfuerzos con vistas a una generosa evangelización de la cultura, o más exactamente, de las culturas. Estas deben ser regeneradas por el encuentro con la buena nueva, pero este encuentro no se llevará a cabo si la buena nueva no es proclamada. De este texto tan valioso, yo quiero hacer varios subrayados. El primero de todos, la afirmación que Pablo VI hace de la desvinculación, lo llama drama. Y Pablo VI no era un hombre que hablaba por hablar, medía mucho las palabras. Para él es un drama. Si no hay ese diálogo entre fe y cultura, estamos viviendo un drama. Eso me parece muy importante tenerlo en cuenta. En segundo lugar, subrayo también la autonomía y la no rivalidad entre ambos, evangelio y cultura. El no sometimiento del evangelio a las culturas ni de estas al evangelio, avisa Pablo VI. Ni el evangelio se somete a las culturas, ni las culturas someten el evangelio. Habla también Pablo VI del beneficio, por tanto, del diálogo entre fe y cultura. Y por último lugar, él insiste en la necesidad de la proclamación de la buena nueva. Creo que en este texto tan breve, Pablo VI da criterios muy importantes para eso que llamamos evangelización. En el segundo punto, muy esquemático, hablo de buenos y malos ejemplos de diálogo de la Iglesia con las culturas, buenos y malos. Yo he puesto algunos solo. Un buen ejemplo
de diálogo entre evangelio y cultura lo dieron nuestros hermanos en la española. Aquello sí fue evangelizar, no fue sometimiento, fue diálogo, fue entrar sin voluntad de poderío. Para mí ese fue un buen ejemplo nuestro, de nuestros hermanos en la evangelización de la española. Los malos ejemplos cunden más en nuestra Santa Madre Iglesia, cunden más. Por ejemplo, un mal ejemplo es una evangelización avasalladora que no acoge ni respeta las culturas y que en alguna ocasión incluso las condena o las invade. Eso es un mal ejemplo. Es un pecado contra la encarnación, tal cual. Otro mal ejemplo es una evangelización que se somete servilmente a una cultura o culturas, o a rasgos culturales, mimetizándose con ellos, renunciando a su talante profético. Ese es un mal ejemplo también. Otro mal ejemplo, una evangelización ajena a los desafíos cruciales de las culturas, a su lenguaje y mundo simbólico, a las maneras de relacionarse subgentes entre sí, con la naturaleza y con Dios, en definitiva, a lo que ayer se hablaba, a sus mundos imaginarios, a sus imaginarios colectivos, sean sociales o culturales. ¿Por qué digo que son malos ejemplos? Luego voy a hablar muy brevemente de la encarnación, de la pedagogía de la encarnación, del verbo. Pero hablando todavía de desafíos, en ese librito Ser cristianos en la posmodernidad, de Juan Martín Velasco, él dice algo que es muy importante y que nos sitúa en una época. Dice Juan Martín: la gran dificultad de este diálogo con la posmodernidad consiste en que apenas habíamos emprendido los cristianos el diálogo con la modernidad en los momentos de reforma que culminaron para los católicos en el Vaticano II, cuando en el espacio de unos años cambió el interlocutor que tanto tiempo nos había costado conocer, aceptar y reconocer. Cuando consentimos dejarnos interpelar por la modernidad, esta estaba ya para las masas de las poblaciones de los países europeos occidentales en plena crisis de transformación hacia la posmodernidad. Por eso no faltan cristianos que reprochan al Vaticano II precipitación, falso optimismo, inconsistencia, y proponen el mantenimiento o la involución hacia las posiciones premodernas, con la esperanza de que la crisis de la modernidad haga volver a los hombres hacia unos principios que nunca debieron abandonar. Bueno, ¿por qué he hablado de buenos y malos ejemplos de diálogo? Porque para mí el modelo del diálogo es la encarnación del verbo. Entonces quisiera decir algo sobre lo que yo llamo pedagogía de la encarnación del verbo. ¿Por qué recurro a la encarnación? Porque para mí el misterio de la encarnación ilumina y da sentido a la misión de la evangelización. En realidad la encarnación, es una prolongación, la evangelización es una prolongación, una anamnesis del misterio de la encarnación. Si la encarnación es el acontecimiento en el que la palabra se hace carne, la evangelización busca y hace posible que la palabra anunciada se haga también carne, historia, reino de Dios en este mundo. Me parece pues importante apuntar algunos rasgos de la pedagogía del misterio de la encarnación. Algunos los tomo del librito de Johann Baptist Metz, Teología del Mundo,
y otros que añado para completar, simplemente. En primer lugar, quisiera decir que el misterio de la encarnación del Verbo no es únicamente para la Iglesia un modelo de vida, y del concilio, un modelo de vida, algo que hay que imitar, sino también, aunque de otro modo a como aconteció en el Verbo que se hizo carne, un compromiso de prolongación de su encarnación en la historia, en la cultura. No es algo a imitar, es algo a continuar. Evangelizar es continuar la encarnación en la historia. Por tanto, lo tenemos que hacer no a nuestro aire, sino siguiendo la pedagogía del Verbo. Algunos rasgos de la pedagogía de la encarnación. A ver, en el número 2. Y cito aquí a Metz, porque lo que Dios asume, dice él, y acepta, no lo violenta. No lo violenta. No lo absorbe en sí. No lo diviniza con un mal teopanismo. Dios no es como los dioses. Y ahí está precisamente su divinidad. No suprime a lo que es distinto a él, a lo otro, en cuanto a su diferencia con él, sino que acoge y asume lo otro precisamente como lo que es otro que él. Puede y quiere acogerlo y asumirlo precisamente en lo que es distinto de él, en su no deidad, en su humanidad y secularidad como tal. Y tan solo porque es capaz de hacerlo, le ha gustado crear un mundo y asumirlo finalmente por completo en el Verbo eterno. Este rasgo de la pedagogía de la encarnación nos cuesta y nos ha costado enormemente en la evangelización. No somos respetuosos, somos violentos. No aceptamos la otra cultura, al otro. Eso que dice él. Dios acepta al mundo como otro. No lo diviniza, es otro, que tiene su autonomía y tiene su bondad. Este primer punto me parece que es fundamental en la evangelización de cualquier cultura. Ayer hablábamos de algunos rasgos muy alejados de nuestra edad, de otras culturas. Bueno, es que es así. El segundo criterio, en la página 3, la opción por el hombre para evangelizarlo supuso, en el Verbo, supuso una inserción en un estilo de vida que no era el suyo, un poner morada entre nosotros, pero sin dejar de estar en comunión con el Padre en el Espíritu. No se puede evangelizar desde el cielo. Hay que insertarse, hay que encarnarse, hay que estar en el mundo sin ser mundo, pero hay que estar. El Emmanuel está. Otro criterio, es decir, una profunda comunión con el hombre gracias a un amor que Dios expresa de este modo. Tanto amó, los amó hasta el extremo. El motivo de la encarnación no fue rivalizar, fue amar. Tanto amó que envió. Hoy hablamos mucho, por suerte, de la compasión. La compasión es el nombre de Dios, el que está, el que se inserta, el que asume lo que no es suyo, lo que es otro, lo dolorido, pero lo asumo como mío. Un cuarto rasgo de esta pedagogía. El Verbo, al asumir la humanidad, la libera. Su motivo es liberar. La redime de la esclavitud fundamental, el pecado. La asunción, dice Metz, la asunción y aceptación por parte de Dios es más originalmente un don gratuito
que se hace a lo propio y característico, a lo independiente que hay en lo que no es divino, que es como Dios quiere aceptarlo. La verdad de Dios hace libres. Al acogerlo, liberta al otro, y lo liberta en lo más propio de su ser sí mismo. Dios es, y ahí tenemos precisamente la majestad de su libertad, el que de veras otorga, el que hace ser. Dios no es el que hace la competencia al mundo, sino que da garantía al mundo. El peso específico del mundo crece con el advenimiento de Dios. Dios no extingue la luz de lo no divino, sino que hace que luzca más originalmente, en definitiva, para mayor gloria de Él. Dos rasgos más, paso. El Verbo hecho hombre, Jesucristo, todo lo asume, menos el pecado. Todo lo injerta en sí mismo. O dicho de otra manera más completa, todo lo incluye en su Pascua. Si el Verbo se hace hombre, es para incluirnos en su Pascua, en su liberación, en nuestra dignidad, en el hombre nuevo, en el mundo nuevo. Y finalmente, de este modo, por la encarnación, todo hombre y todo el hombre adquiere en Cristo la plenitud del sentido. La plenitud del sentido afirmado. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Yo creo que todos estos rasgos de la encarnación son rasgos de la evangelización. Termino hablando un poco, muy poco, de la condición posmoderna. Y lo voy a leer, escribí un artículo hace no mucho, lo leo y así acabamos antes. Y con lo que ayer Moisés y José Ramón nos dijeron, creo que se puede completar un poco más todo, si no luego lo completamos. Bueno, transcribo pues un breve texto que escribí en un artículo sobre la felicidad inconsistente, la felicidad para mí de la posmodernidad. La posmodernidad no dispone todavía de una identificación bien definida. Es un perfil, más que un rostro acabado, porque todavía está en gestación. Lo cual, desde luego, no le priva de realismo y existencia. Es una condición cultural, una peculiar sensibilidad que está adviniendo con rasgos propios, aunque quizá aún en dimensión fetal. Se denomina de múltiples maneras, algunos prefieren llamarla modernidad tardía, alta modernidad, supermodernidad, modernidad cansada o fatigada, pero la expresión más usada es posmodernidad. Los que piensan que la modernidad ha sido definitivamente superada hablan de transmodernidad o de hipermodernidad. Estos titubeos son síntomas de una búsqueda de claridad todavía no clausurada. No obstante, lo cierto es que el hombre y la mujer posmodernos están en la calle. Viven y tratan de hacer algo con su vida, de acuerdo a su peculiar manera de entenderla. Tienen pretensiones, aunque a decir verdad, escasamente conceptualizadas o racionalizadas al estilo de la modernidad. Desencantados y frustrados, están de vuelta de la modernidad. Ni siquiera se han rebelado contra ella, simplemente pasan de ella. El pos de la posmodernidad habla de prescindencia, no de antimodernidad. Los grandes relatos de la modernidad son para ellos como dioses caídos de su pedestal. Viven una vida errante, en la que ni el más allá ni el más acá apenas ofrezca un sentido de plenitud que oriente sus vidas. Viven una situación parecida a la del caminante que en medio de la noche no sabe bien tras de qué estrellas caminar. Viven un mesianismo sin Mesías, decía Walter Benjamin. O como afirma Iñaki Undanibia, nos encontramos una sociedad sin padre, en la que cada cual ha de ser su propio padre,
constituye una autoridad. Estamos llegando al momento en que cada individuo se ve obligado a inventar conductas. Los posmodernos se instalan en sus fragmentos y se comunican con sus propios dialectos. Esta fragmentación y dispersión conduce a la apatía y a la inercia. Pero en la posmodernidad no es todo sombrío ni mucho menos. Yo valoro, entre otros aspectos, los siguientes: el rescate de la sensibilidad como dimensión vital de la vida, ha devuelto mayor expresividad, ayer se nos hablaba mucho de eso, mayor expresividad a la comunicación interpersonal y a los encuentros humanos. El recurso habitual e instintivo al lenguaje simbólico se ha enriquecido. Ayuda a cuidar y promover lo más propio, lo aparentemente más chiquito y local de las culturas. La superación de un racionalismo a ultranza ha aligerado nuestra manera de pensar y de vivir. Nuestras vidas son menos prosaicas que en la modernidad. En fin, la sensibilidad posmoderna ayuda a descubrir el sentido lúdico de la vida. Todos estos aportes embellecen la vida. Lo malo es, como siempre, los excesos y la ausencia de equilibrios, el desatino o la pérdida del buen tino. Los escolásticos no se cansaron de decir que la virtud está en el medio. Y ahí pongo unos rasgos que Martín Velasco comenta en ese librito que les he dicho. Una cultura de la intrascendencia, de la inmanencia, ayer se dijo algo. Una cultura del divertimento, del estar más vertidos hacia afuera que el camino del recogimiento hacia adentro. La sustitución del ser por el tener en las sociedades consumistas, del pluralismo y relativismo a la indiferencia, el individualismo hedonista y narcisista, y la radicalización de nuestra cultura posmoderna con el cristianismo. Y termino ahí poniendo unas preguntas, porque suponía que iba a haber grupos, pero bueno, ahí quedan, si se las quieren hacer o aquí no importa. Las preguntas eran: ¿cómo me sitúo yo afectiva e intelectualmente ante la posmodernidad? ¿Qué puedes decir de su peculiaridad con respecto a la modernidad? ¿Qué retos teológicos y pastorales plantea la posmodernidad a su evangelización? Comenta algunos buenos y malos ejemplos del diálogo evangelización de la cultura por parte de la Iglesia, y propone algunos criterios o pistas teológicas y pastorales para evangelizar la cultura de la posmodernidad. Hasta ahí.